Ahora sí, qué bueno que estamos juntos esta mañana. Algunos, a la mayoría de ustedes los veo como a las chivas, hasta atrás. O sea, vénganse para adelante como los campeones. ¿Qué les pasó a ustedes, señores? Bueno, vamos a compartir esta mañana, aprovechando nuestro tiempo, de Filipenses capítulo 2, algunos versículos de este libro de Filipenses, donde leemos en el versículo 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De hecho, el tema es nosotros vivir en el sentir de Cristo. Tengamos el sentir de Cristo. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Muy bien, nosotros, nos dice el apóstol Pablo en esta carta, debemos tener el sentir de Cristo. Esta palabra sentir en el griego es froneo, y es: tengamos la misma opinión que Él tiene de sí mismo. La misma opinión que Él tiene de sí mismo es la misma opinión que nosotros debemos tener de nosotros mismos. O sea, debemos considerarnos como Él se considera a sí mismo. Debemos nosotros tener la misma manera de pensar de Él. Como Él piensa de sí mismo, así debemos nosotros pensar de nosotros mismos. Eso es lo que dice en el original. O sea, no habla de un sentimiento, sino habla de un concepto: concebirnos, vernos, percibirnos de la misma manera como Él se percibe. Entonces, algo que nosotros debemos hacer, y quiero ilustrarlo con algunas anotaciones en cuanto a Cristo y nosotros. ¿Por qué es que debemos nosotros considerarnos como Él se considera a sí mismo? Hay algunas razones importantes. Dentro de estas, bueno, vamos a ver las similitudes. En el caso de Cristo, pues sabemos que Él es la imagen de Dios, ¿cierto? No hay duda de eso. Dice la Escritura, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Dice también que en Él habita toda la plenitud, todo el pleroma de Dios habitaba en Él. Nosotros también somos la imagen ¿de quién? De Dios. Dice la Escritura que en Cristo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de lo que Él es. Por lo tanto, somos transformados en lo mismo que Él es. Así que si nos vamos a considerar a nosotros mismos, vamos a tener el mismo sentir, el mismo pensamiento de Él, es porque el propósito, Él es el prototipo para nosotros ser exactamente lo mismo. Él es un modelo. Él es hijo de Dios, y de hecho, una de las causas principales por la que los sacerdotes decidieron juzgarlo es porque dijeron: Él dice ser hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Juan dice: miren qué gran privilegio nos dio el Padre
de que nosotros seamos llamados hijos de Dios. El mismo título que Él dijo, con el cual Él se identificó, es el mismo título que a nosotros se nos identifica: hijos de Dios. No hijos con H minúscula, porque en el griego no existe hijos minúscula e hijos mayúscula. El mismo título de hijo que tiene Él es el mismo título de hijo que tienes tú. Él es tan hijo de Dios como lo eres tú. Haya en ustedes ese mismo sentir, esa misma concepción que hubo en Cristo cuando estaba en Jesús, en Cristo Jesús. Bueno, Él hoy está sentado en autoridad. Es un trono de justicia, gobierna con justicia, con vara de equidad. Nosotros no estamos sentados en ningún otro sitio, estamos sentados con Cristo en los mismos lugares celestiales, en la misma posición que Él ocupa. Somos su cuerpo, Él es la cabeza y tenemos la misma posición y autoridad. Él está por encima de todas las cosas y Dios lo dio como cabeza de todas las cosas, o sobre todas las cosas, a la iglesia, por encima de todo. Él, no cabe duda, nadie duda en que Él es santo. Nadie puede decir que Él no lo fue. No hubo una acusación verdadera sobre el carácter, sobre su vida. Pero nosotros somos tan santos como Él. Sean santos como Dios, como el Padre, como vuestro Padre es santo. La misma santidad de Dios es la misma santidad que tú tienes. Tú no puedes tener menor santidad que la de Él, porque la única santidad que existe, no hay medios santos, santos a la mitad, no hay casi santos, no. O eres santo o no eres santo, porque la única santidad es la santidad que es imputada a nosotros ahora, que es su santidad dada a nosotros. Él por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, que tenemos la misma justicia de Él, no menor. Tú eres, escucha, eres tan santo como Jesús de Nazaret. Ninguna santidad menor a esa existe, porque Dios no conoce otra santidad. La santidad es perfecta. La santidad no tiene tacha. Por lo tanto, debes considerarte, tener el mismo sentir, concebirte de la misma manera como Él se concebía. No cabe duda de que Él, perfecto, hasta en la escritura era perfecto. Y nosotros somos perfectos, perfectos. Nosotros, Pablo, el escritor de los Hebreos, dice nuestra realidad y explica nuestra realidad, y dice que nosotros somos la congregación de los justos hechos perfectos. Nosotros somos la congregación de los justos hechos perfectos. Nosotros en espíritu somos perfectos. Posiblemente tengas una enfermedad física, estamos en un proceso en el alma, pero como Dios es cuántico,
Dios no opera en la misma dimensión que nosotros operamos, su realidad es otra. Para Él, el pasado, el presente y el futuro están pasando al mismo tiempo. Él nos ve como la obra consumada en perfección y nos ve perfectos. Cristo se hizo imagen del hombre. Él tomó la imagen del hombre para a nosotros hacernos imagen, restaurar la imagen de Dios en nosotros. Entonces, siendo la forma de Dios, como dice Pablo, teniendo, manifestando, la realidad es que siendo la forma de Dios, no es que solamente tenía la forma de Dios, Él era la misma forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios, no tuvo la actitud de víctima en su propósito cuando se encarnó. Antes de la cruz, sí, Él dijo, pues si es posible que pase, pero no tomó la actitud de víctima. Pobrecito de mí, me trajeron a sufrir a esta tierra, yo estoy en una situación por culpa de Dios, me ha pasado esto por culpa del Padre, yo no pedí esto. No, Él nunca vivió como víctima. Entonces, sí, Él era igual a Dios. Y al ser igual a Dios no dijo, a mí no me incomoden con la posición que tengo, sino que siendo la imagen, teniendo la forma de Dios o siendo la forma de Dios, Él no dijo, no me saquen de mi confort. Él vino a cumplir su propósito, y al cumplir su propósito y tomar la forma de hombre, se humilló a sí mismo. Verso 7 dice, vamos a volver a la escritura, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice entonces la escritura, dice Pablo, que se despojó. Y esta palabra en el original quiere decir que Él se vació. O sea, Él se vació para que tú fueras lleno de lo que Él tenía. Y cuando se vació, el que tenía forma de Dios quedó en forma de siervo. Aunque tenía la forma de esclavo, nunca lo fue. Solo tomó esa forma, tomó la forma morfo, tomó la forma del hombre, que en ese periodo histórico había solamente un tipo de hombre. La forma del hombre era un hombre, una persona que estaba vacía de Dios. Él se vació a sí mismo y tomó la forma de un hombre. Y un hombre que está vacío de Dios es un esclavo. Es un esclavo de sus propios pensamientos, es un esclavo de sus propios deseos, es un esclavo de otras personas, es un esclavo de las circunstancias, es un esclavo de lo que le pasó en la vida. El problema es que toda persona que está vacía de Dios es un esclavo. Él tomó la forma de esclavo. Parecía externamente, tomó esa forma.
Y hay una cosa que quiero presentar, que quiero que veamos de lo que dice este pasaje, para que veamos la realidad de Cristo y Jesús. Cristo, por un lado, ya leímos nosotros que tenía, siendo la forma de Dios, Jesús de Nazaret, es Cristo que tiene la forma de esclavo, de siervo. Cristo es la semejanza de Dios. Jesús se hizo semejante a los hombres. Siendo la semejanza de Dios, se hizo semejante a los hombres. Por eso dice la Escritura que Cristo se humilló. Y porque Él se humilló, entonces Dios, después lo vamos a ver, lo exaltó. Ya me equivoqué, aunque soy perfecto en espíritu, pero a veces en la letra no. Es la pluma, sí, esta cosa. Cristo la vida se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que tomarlo, y se hizo igual al hombre. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo está hablando de lo que Cristo el Eterno es y lo que vino a ser, en lo que vino a formarse aquí en la tierra como Jesús de Nazaret. Estando en forma de hombre, al hacerse forma de hombre, se humilló, se vació de él mismo y luego se hizo a lo más humillante que un hombre puede llegar a vivir. Lo más humillante. La cruz fue una humillación. Ninguna imagen que ustedes han visto en películas, ni en imágenes religiosas, ni en las estampitas, ninguna imagen representa la realidad de lo que la cruz es. Ninguna. Esas son caricaturas de lo que es la cruz. Él murió desnudo. Desnudo. Le quitaron la túnica, todo, le quitaron todo, no tenía nada. Él estaba expuesto públicamente y lógicamente sabemos el sufrimiento y todo esto que pasó. Pero él al venir a hacerse carne, él sabía que se iba a humillar hasta lo sumo. Se hizo semejante a los hombres, o sea, Dios se hizo semejante, se hizo semejanza a los hombres para que entonces los hombres pudieran recuperar la semejanza de Dios, volverlos a ser semejantes a Dios. Por lo tanto, si ponemos la imagen otra vez para yo escribir algo aquí, hay una diferencia y es lo que nos vino a restaurar la obra de Cristo, la obra de Jesús hecho carne, y es que vino a restaurarnos no solamente imagen, sino la semejanza. Dice
que Él era la semejanza de Dios. Son dos cosas diferentes. La imagen es lo que soy, tiene que ver con lo que tú eres, con lo que yo soy. La semejanza tiene que ver lo que hago. Yo soy la imagen de Dios, eso es lo que yo soy, es lo que tú eres, pero no solamente somos imagen, sino que somos la semejanza. Quiere decir que tenemos que hacer lo que Él hace. Tiene que ver con las acciones, con el fruto, con el resultado. Cuando dice que nosotros, o que Él es la imagen, o nosotros también somos la imagen, esto tiene que ver con la esencia. Y cuando es la semejanza, tiene que ver con el accionar. En otras palabras, la imagen es como en una computadora todo lo físico, esto de afuera y todo lo que lleva adentro, los componentes. Pero la semejanza es el programa operativo, es el hardware, es lo que hace. Nomás los estoy cachando, a ver si es cierto. Imagen es su vida. Es la vida de Él. Es también su vida en nosotros. Eso, señores, se produce o se produjo en un evento en la cruz. Su vida es inmediato que tú lo obtienes. Sin embargo, la semejanza, o sea, la imagen es un evento. Pero lo que tiene que ver con la semejanza, que son sus obras, las obras no son un evento. Las obras es un proceso de transformación, de conocimiento de lo que somos, y en base a ese conocimiento somos transformados para que seamos no solamente imagen, sino seamos semejanza de Dios. Un evento y un proceso. Imagen, evento, semejanza, proceso. Ser la imagen tiene que ver con el diseño. Es el por qué nacimos, el por qué el hombre está aquí. Y la semejanza tiene que ver con la función. Y esto de la función es el para qué. ¿Por qué? ¿Y para qué? Uno tiene que ver con un modelo, la imagen es el modelo, o sea, tiene que ver con la causa. Y la semejanza es un resultado. Que es el efecto. La causa y el efecto. El modelo y el resultado. Uno tiene que ver, la imagen tiene que ver con lo consumado. Hay una realidad consumada en él. La imagen tiene que ver con esa realidad consumada, es lo que ya hizo. No hay nada que le puedas añadir tú a lo que ya hizo. Pero la semejanza tiene que ver con un proceso, y eso es lo que está haciendo. La imagen es lo que ya hizo, es lo consumado,
Pero la semejanza es un proceso, es lo que Él está haciendo en ti y es lo que está haciendo en mí. Entonces, la imagen tiene que ver con provengo de Dios. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Él sabía, yo vengo de arriba, yo nací para esto, provengo de Dios. La semejanza tiene que ver con no saber de dónde provenimos, sino vivo para Dios. La imagen tiene que ver con fui creado por Dios. La semejanza, soy regenerado por Dios. La imagen es Dios en mí. La semejanza es Dios a través de mí. No solamente lo que hizo en mi vida, sino lo que ahora quiere hacer a través de mi vida. Imagen es ser hijo de Dios. Semejanza es actuar como hijo de Dios. Hay muchos hijos de Dios que son la imagen porque ya lo son hijos de Dios, pero no son la semejanza porque no actúan como hijos de Dios. ¿Tiene sentido? ¿Es claro? Imagen y semejanza. Él es la semejanza de Dios. Él es la imagen de Dios. Él se vació de eso para llenarnos y restaurar la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. El problema es que mucha gente, y me paso otra imagen aquí mismo, mucha gente no se considera, no entiende, no tiene el mismo concepto de Cristo que Cristo acerca de sí mismo, y por lo tanto viven todavía en Adán. En Adán es una simiente corruptible. Cristo es incorruptible. Son dos cosas completamente diferentes. Haya en ustedes el mismo concepto, la misma incorrupción que hay en Él, tiene que estar en nosotros, está en nosotros, y debemos aprender a concebirnos de la misma manera. En Adán se nace de manera natural, es un nacimiento natural. En Cristo es por un nacimiento en el Espíritu. Es por lo que se realizó en nosotros en el Espíritu. En Adán es tener conciencia, ser conscientes de nuestra humanidad. Pero en Cristo debemos estar conscientes de nuestra naturaleza o de nuestra posición, ser conscientes de hijos, de que somos hijos de Dios. Adán es una naturaleza de carne, mientras que Cristo es la naturaleza del Espíritu o espiritual. Bueno, en Adán vivo por la carne, en Cristo vivo por el Espíritu. En Adán se vive por la ley de la muerte, del pecado, se vive por sus propios conceptos de bien y mal. En Cristo es por la ley
del espíritu de vida. No los anoto todos para ir avanzando más rápido. Adán es el primer hombre, es un prototipo, es un modelo de creación. Cristo Jesús es el segundo, el postrer más bien, el último Adán, el postrer Adán, que es otro prototipo. Adán es el antiguo hombre, Cristo es el nuevo hombre. Adán es la antigua creación, Cristo es la nueva creación. Entonces dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Su obediencia, la obediencia de Jesús en este caso, su obediencia no era el propósito portarse bien, aunque se portó bien, pero no es esa obediencia la que transformó. No era la obediencia a la ley, aunque la cumplió absolutamente toda. No era obedecer a sus padres, aunque lo hizo, sino obedecer a lo que era su misión. Su misión no era sanar a los enfermos, aunque sanó a muchísima gente. Su misión no era resucitar los muertos, aunque resucitó a muchos muertos. Su misión no era tampoco hacer milagros, aunque hizo muchos milagros. La misión de Él no era enseñar, aunque era un maestro. La misión era la cruz. La obediencia era obedecer al cumplimiento de ser clavado en la cruz. No era fácil como hombre el hacerse obediente para morir en la cruz. Hacerse maldición, hacerse pecado y ser apartado. Porque en ese momento Él se hizo maldición. O sea, en ese momento Jesús como hombre sintió lo que es la separación de Dios, el no tener certeza de la vida, del conocimiento. En ese momento se hizo maldición, se hizo pecado. Y cuando se hizo pecado, en ese momento se apartó del Padre. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vean, lo exaltó hasta lo sumo. Esa es una expresión que habla de que lo llevó a la máxima posición que puede existir. No existe nada encima de eso, absolutamente nada. A la máxima posición, a esa posición lo llevó. O sea, lo puso en lo más alto de lo más alto, donde ya no se puede llegar a más. Él se humilló y Dios lo exaltó. Y entonces dice que le dio un nombre, que ese nombre es sobre todo nombre. El nombre es un sustantivo que se le da a las personas o a las cosas. Tu nombre. Pero el que le fue dado a Él está por encima de todos los nombres. Tú puedes encontrar en cada nación, en cada cultura, héroes nacionales que son recordados, que son honrados por las personas de esa nación,
y se les reconoce por la obra que realizaron en algún tiempo de la historia. Las cosas que ellos hicieron por el bien de esa nación. Cada nación tiene sus héroes. Tú puedes encontrar escritores, artistas, gobernadores, científicos, gente que promovió avances en su época, inventores, benefactores, pensadores, líderes, pero ninguno de todos en la historia de cualquier cultura, ninguno de ninguna época, de ningún país, tiene una posición de preeminencia tan alta como la de Cristo, porque lo que realizó tiene superioridad sobre toda obra jamás realizada por ningún personaje de la historia. Lo que Él hizo cambió la humanidad y produjo una nueva creación. Porque lo más que pudieron hacer la gente famosa de la historia fue producir avances en la política, en la cultura. Produjeron quizás un beneficio al mundo, una mejor condición de vida para la nación, una obra que puede ser admirada por muchos, en el caso de los que hicieron arte. Pero Cristo produjo un nuevo hombre, un nuevo mundo y una nueva realidad. Y eso lo produjo universalmente. No lo produjo en una región del mundo, no lo produjo para una cultura, no lo produjo para una raza, no lo produjo para un lenguaje, lo produjo para toda la humanidad. Por eso, si ustedes se fijan en este pasaje, no solamente Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, sino que para que en el nombre de Jesús o al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, arriba, en la tierra, aquí, debajo de la tierra, y toda lengua, y no se refiere a tu lengua física, sino que todo lenguaje, todo idioma, todo dialecto que ha existido y que existe en esta tierra, confiesen en todos los lenguajes, en inglés, Jesus Christ is the Lord, en español, Jesucristo es el Señor, en portugués, Jesus Christus è o Señor, en italiano, no, si les doy clases aquí, no los quiero impresionar, pero para que en toda lengua, en chino, en coreano, en japonés, hasta en salvadoreño se diga Jesucristo es el Señor. Toda lengua, todo lenguaje, todo dialecto pueda pronunciar que Él es el Curios. El verso 12 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: ocúpate. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación. Katergamasai. Trabajen, ejerciten, realicen la función de la razón de las cosas. Eso quiere decir en el original. ¿Para qué es que se nos dio la salvación? ¿Para qué? ¿Para ser salvos? No. Dios me salvó para ser salvo. No. Te salvó para algo. Te alcanzó para algo. Te dio vida para algo.
Pues Dios me alcanzó para reposar y disfrutar de lo que ahora tengo, disfrutar de la vida que ahora poseo. Es como decir, ¿para qué una persona invierte su dinero en un fondo de inversión? ¿Para que se lo guarden? No, no es para guardarlo. Es para que produzca un rendimiento, para que haya un incremento de lo que se fue depositado allí. Muchos lo que tratan de hacer es guardar la salvación. Guarda tu salvación. Y la guardan también que nadie se da cuenta que la poseen. Bien guardada y bien escondida. Engañan hasta sus familiares más cercanos. Nunca supieron que tenían la salvación, ni su esposa sabía que la poseía. Ocuparse de la salvación es el ejercicio de lo que se nos ha sido dado. Es ejercitarla, es ponerla a operar en la vida, es provocar que produzca la vida de Cristo que me fue dada, que produzca, que se manifieste, porque la salvación no es una doctrina, no es un conocimiento, aunque conocemos que somos salvos. No es un conocimiento, ni es una religión, es una vida. Ahora, muchos están muy preocupados por la salvación de todo el mundo, pero nunca se ocupan de su propia salvación. No dice preocúpense, sino ocúpense de su salvación. Tu concentración debe ser la vida que posees. Considerarte como Cristo Jesús. Haya el mismo sentir que hubo en Él. No dice preocuparse, sino ocuparse. El problema, la mayoría de las personas que creen en Jesús nunca han desarrollado la vida interna de Cristo. Conocen la historia de Jesús, son salvos por gracia, porque eso no es de los hombres, es un don de Dios. Eso no es por obras para que nadie se gloríe, son salvos, nadie les puede quitar la salvación, porque es una salvación eterna, pero nunca desarrollaron la vida que poseen en Cristo. Entonces, en este pasaje dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. No se refiere a que debemos tener un concepto de Dios que Él está enojado contra nosotros. No. Ni que está listo para Él castigarnos, sino se refiere a la seriedad con la que cada persona debe entender que lo que poseemos, el tesoro que nos ha sido dado, la vida que se nos fue encomendada, es Cristo. Tenemos que ser responsables del tesoro, que es el depósito ahora de nuestra vida. Entonces, si Dios valoró mi vida igual a la de Jesús, dándole el mismo valor que le dio a Jesús su Hijo, entonces esta salvación que poseo debo ahora permitir que desarrolle el propósito para lo cual se me dio. Él, Jesús, vino y Él cumplió con su propósito, la cruz. Tu propósito no es la cruz.
Tú tienes una asignación diferente a Jesús de Nazaret. Tu asignación no es la misma porque lo que Él hizo ya lo hizo y lo hizo por todos los hombres. Tu asignación no es una asignación por todos los hombres, es una asignación que tiene que ver con un tiempo específico en el que tú naciste y unas personas con las que tú puedes tener una influencia sobre sus vidas, en las que dentro de esa asignación y dentro de esa gracia depositada en tu vida, tú debes ocuparte de esta salvación para que se desarrolle esa vida y no te quedes sin fruto. Entonces, temor y temblor habla de responsabilidad, continuidad, seriedad, dedicación y aprecio por lo que se nos ha dado. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Entonces, después de lo que hemos dicho, que debemos ocuparnos de la salvación, hay algo más que se requiere recalcar. Esto es obra de Dios, porque Él produce el querer, o sea, que en este orden que vivimos, que es el de la nueva creación, donde no somos gobernados por lo que sentimos, por lo menos no debería de ser, no es el orden correcto el día de hoy, sino que ahora Dios pone su sentir en nosotros, el querer. Dios pone en nosotros el querer y Dios pone en nosotros el hacer. Ya no son mis obras, sino las obras que son el producto de su querer, de lo que Él quiso, de lo que Él quiere, de su sentir, de su dirección, de su vida en mí. Todo esto para que se lleve a cabo la voluntad no de mi alma, sino la voluntad buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios obra en tu vida el querer y el hacer para que puedas llevar a cabo su buena voluntad, para que puedas realizar la buena voluntad del Padre en tu vida. El verso 15 dice: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué ocuparse en la salvación? ¿Para qué la manifestación de esta vida? ¿Para qué el resultado de que eso se manifieste en nosotros? Para que entonces podamos cumplir con algo importante de nuestra misión. Pero dice que seamos irreprensibles y sencillos. Eso parecería que es imposible, porque una persona que no tiene nada que se le pueda corregir, por ejemplo, un músico en donde ha llegado a tal grado de perfección que no hay nada que se le pueda corregir, o de un deportista que no haya nada, o de un profesionista o un escritor, o de un orador o de un cantante al que no se le encuentra ninguna falla y nada en lo que él pueda mejorar, pero al mismo tiempo es sencillo, porque dice, no, pásame al siguiente, por favor.
el 14, es más, el 15. Si se puede. Bueno, el 15 dice, lo leo otra vez: para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Irreprensibles y sencillos. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que nuestra parte, aunque nosotros no lo hacemos en orgullo, nos esforzamos en la gracia. El esfuerzo que hacemos es simple y sencillamente en la gracia. El fruto es por la vida que Él depositó en nosotros y no por el esfuerzo de los hombres. Es como si yo les dijera: a partir de mañana voy a tomar clases de ópera. Y ustedes dirían: ¿cómo, Gerardo, vas a tomar clases de ópera? Sí, voy a tomar clases de ópera. Y yo me esfuerzo. Yo voy a esforzarme en mis clases de ópera. Y aunque, como ustedes saben, tengo una bella voz, pues la ópera no es mi estilo. O sea, tengo otro estilacho que no es la ópera. Y lo más probable es que no la vaya a hacer cantando ópera. ¿Sí? Aunque me esfuerce, aunque tome clases, aunque haga cursos intensivos, posiblemente cuando tú me oigas cantar ópera digas: no, mejor vuélvete a las románticas, ¿no? Entonces, pero si una persona nace con un don natural, con una voz que ya trae naturalmente una voz para ese estilo de música, y esa persona se esfuerza y toma clases y se disciplina, otro gallo canta. ¿Sí? O sea, no fue por las clases, porque fue algo que se le dio, es una cosa que se le dio, ¿cierto? Pero se esforzó en algo que se le dio, para que eso que le fue dado con disciplinas y esforzándose pueda ser manifestado en algo que la gente puede apreciar. Regrésate por favor al versículo anterior, al 13. Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer para su buena voluntad. O sea, Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Esta vida que nosotros poseemos y que hemos recibido, Él puso el querer y el hacer. Es algo que Él depositó en nosotros, pero nosotros lo que hacemos es que nos ocupamos en la salvación, nos ocupamos en lo que nos ha dado, para que ya de lo que nos ha dado se produzca el fruto. O sea, estudio ópera porque tengo voz. ¿Tiene sentido? Me ocupo en la salvación porque es algo que ya se me dio. No va a ser mi esfuerzo, no va a ser porque si tomo este curso, no, pero yo hago lo que tengo que hacer en la salvación para poder manifestar este propósito. Y ahora sí, ponme el 15. Y entonces yo pueda vivir de una manera irreprensible y sencillo, hijo de Dios, porque ese es el adjetivo calificativo que es el correcto para tu identidad. Ese es nuestro título. No eres religioso, no eres evangélico, no eres cristiano, no eres católico, no eres protestante, eres hijo de Dios.
sin tacha, si nosotros vivimos esa realidad de la que hemos estado hablando, entonces vamos a hacer que el querer y el hacer de la buena voluntad del Padre, entonces se produzca en nosotros que vivamos a que manifestemos lo que de manera natural se nos dio, su vida. Y cuando dice que nosotros somos hijos de Dios sin tacha, es una realidad. Es una realidad, sin condenación, sin algo de qué avergonzarnos, sin nadie que nos acuse, sin nadie que nos reproche, porque esa es nuestra realidad. Pero en lo físico tenemos que manifestarlo a través de la vida práctica para que en medio de una generación torcida y perversa, no dice allí para que los domingos en la reunión de la congregación, sino en medio de una generación torcida y perversa. ¿Sabes qué es eso? Es una generación que sus valores están torcidos, donde una generación a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, donde los valores son establecidos por una moralidad torcida de su forma de vida, y entonces tuercen y pervierten los modelos de la verdad. O sea, lo que Pablo está diciendo aplica perfectamente a lo que estamos viviendo en nuestros días, para que nosotros, los hijos de Dios, podamos vivir sin tacha en medio, o sea, con ellos, entre ellos, que son una generación torcida y perversa, donde nos ha tocado vivir, en medio de la cual, o sea, no es apartados de la generación, no es en una subcultura religiosa, no es encerrados o incapaces de relacionarnos nosotros con el mundo, sino en medio de ellos, nuestra misión y nuestra función se pueda realizar. Nuestra función no es congregarnos. Nuestra misión y función no es lo que hacemos cuando venimos aquí y nos reunimos, sino lo que hacemos cuando salimos de aquí. Entonces, cuando venimos aquí, lo que hacemos es, somos habilitados, somos orientados, somos animados, somos edificados, somos informados de lo que debemos hacer, para que al salir, cuando llegamos aquí, se abre un paréntesis, se produce esto, se cierra el paréntesis, y entonces hagamos la función de la eclesía en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual nosotros, ustedes, resplandecen como luminares en el mundo. Nuestra función es ser la luz, es presentar la realidad no solamente a través de un mensaje predicado, sino a través de personas que viven con el mismo sentir de Cristo, que se sienten como Cristo en la tierra y que se saben representantes de Él, que saben que estamos disipando las tinieblas por el poder de vidas iluminadas, que por la sola presencia de la vida evidencia la mentira y manifiesta la verdad. En donde sea tal el relieve entre una vida y otra, que cuando tocamos la oscuridad resplandezcamos como luminares. Cuando no haya argumento, porque nuestro estilo de vida es muy superior
al del estilo de vida de otras gentes. Y eso, señores, no es una doctrina, ni se adquiere yendo o haciendo algo religioso, sino se adquiere a través del conocimiento de la vida que poseo y el ejercicio de esa vida para que se manifieste lo que soy, Cristo formado en mí. Nosotros no podemos ser luminares en el mundo con doctrinas, ni con programas de radio, ni de televisión. Es con estilos de vida. Eso se produce con gentes antorcha, gentes luminares, que sus valores, que sus principios, que sus pensamientos, que sus actuaciones evidencian la oscuridad y la disipan. Nuestro llamado es este: en medio de una generación torcida y perversa. No es juzgar a esa generación torcida y perversa, no es quejarnos de cómo está la sociedad tan mal cada día, no es decir, ay Dios, pues ya llévanos, sácanos de aquí. No, es llegar a donde están para iluminar, para hacer la luz, para hacer la diferencia, para que pueda haber un contraste, para que no haya argumento y para que digan, sí, eso es una realidad. Tú no puedes argumentar contra la luz. Tú presentas la luz y la oscuridad simplemente desaparece. No hay argumento. La oscuridad no puede argumentar cuando se presenta la luz. No puede pelear con la luz. No existe posibilidad, porque la luz es una realidad que disipa o que produce, es que no existe ese vacío. Hay un gran vacío de Dios en la sociedad, porque la gente que está llena de Dios no manifiesta a Dios, lo traen escondido, muy escondido. Y ese es el tiempo en que tenemos nosotros que vivir como luminares, antorchas hacia afuera, que se vea, que se produzca, que se manifieste lo que nosotros somos, los hijos de Dios. Padre, gracias, muchas gracias por la vida que nos das y por toda esta riqueza que nos concedes en Cristo. Sabemos que estamos aquí no para entretener, no nos has dado esta vida para pasarla padre, sino para cumplir tu propósito, para que tu plan se lleve a cabo, para ser luminares, para hacer la luz, para hacer la sal, para la transformación de esto que nos has encomendado, que es la tierra, el mundo, y que estamos comenzando a comprender nuestra misión y nuestra función en esta tierra. Y yo pido que abras nuestros ojos de entendimiento para que vivamos de acuerdo a lo que nos has encomendado y que podamos nosotros, cada uno en particular, realizar lo que nos encomiendas, y es el ocuparnos individualmente de esta salvación, de esta vida, de esta riqueza, de este oro, de este tesoro depositado en nosotros, para que se manifieste y para que pueda dar respuestas en Cristo Jesús. Amén.